Semana pasada estuvimos... Muy bien, pues vamos iniciando, muchachos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los delitos electorales. En los delitos electorales, al parecer son muy sencillos, pero en el aspecto real son bastante complejos por el entorno donde se dan y las cuestiones de las que son útiles, o para poder señalar cuáles son los aspectos positivos del delito, es a veces bastante difícil. ¿Por qué? Porque se puede confundir mucho precisamente por su complejidad en torno en dónde, cómo, cuándo o por quiénes pueden ser llevados a cabo. Señalábamos que algunos de los principales sujetos activos y pasivos dentro de los delitos electorales son precisamente los funcionarios de partidos. Los funcionarios de partidos políticos van a ser algunos de los principales sujetos dentro de este aspecto. Pero no solamente ellos, también pueden participar personas que están directamente relacionadas al ámbito electoral, funcionarios de casilla, parte de gente del tribunal electoral. Hay una complicidad bastante amplia dentro de este aspecto y por lo tanto es a veces difícil, aunque también hay que ser claro, la gran mayoría de los delitos electorales son bastante fáciles de señalar, precisamente porque el código los expresa de manera extremadamente notoria cómo son y los describen o los tipifican de manera también muy, muy clara. Y donde señalábamos que, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia realmente en estos delitos electorales? La cuestión del castigo. La punibilidad va a ser diferente para cada uno de los actores en esta situación. Precisamente porque en algunos hay responsabilidad porque hay conocimiento. Saben lo que están haciendo, saben lo que está ocurriendo. Y por otro lado, tenemos otros que van a estar de manera más notoria porque ellos son los responsables de evitar que se lleven a cabo este tipo de delitos. Hablábamos de cuáles, bueno, de los más comunes. Falsificación de documentos electorales. Daño o modificación dentro de la información que se comparte dentro del aspecto electoral. Que algunos dirán, imagínense, en ese aspecto se considera, por ejemplo, ya ven que se colocan unas mantas o lonas o pizarrones afuera de las casillas electorales que van indicando, que indican al final cuál fue la cantidad de votos que se produjo para cada partido. Y cuál es algo bastante común, va la gente de X partido, X o Y, va y la raya. La rayan y le ponen que su partido fue el ganador. Algunos dirán, oiga, pero pues esto qué influencia o qué daño puede ocasionar. Pues el daño es psicológico. ¿Por qué? Porque las personas que estén cercanas o que vean, acudan a la casilla, van a interpretar de manera negativa, oiga, pero si aquí todos somos verdes, ¿y cómo que ganó aquí el rojo si no hay nadie de rojo en todas estas colonias? Ah, pues ahí alguien fue y les escribió modificando, y esta cosa tan simple, tan sin chiste, puede ocasionar problemas sociales importantes, incluso hasta llegar a la violencia. Ese es alguno de los más simples, más sencillos. Algunos, bueno, este es difícil de comprobar porque a veces la gente no sabe ni siquiera quién fue el que rayó, el que le puso ahí, le marcó, le tachó. Algunos otros que son más complejos, como la cuestión de las urnas embarazadas, que cuando la urna llega al lugar ya lleva los 55,000 votos en el interior. ¿Y qué sucede? Pues la gente dice, oiga, pero si aquí nadie votó, pues sí, pero ya los votos estaban adentro. El registro de personas fallecidas o que ya no están en esa entidad federativa. Cuestiones, esas son bastante comunes. La cuestión de los acarreados, que bueno, para eso el Tribunal Electoral
pues creó algo bastante práctico, pero al mismo tiempo bastante notorio, que son las credenciales para votar. ¿Qué previenen con esta cuestión de la credencial para votar? Que la persona se traslade sea trasladada de un lugar a otro para realizar su votación. ¿Cómo? Pues aquí está mi credencial de elector, tiene un código, tiene un lugar, tiene un lugar en particular, un distrito, una zona, y solamente en este lugar puedo yo votar, a menos que me encuentre fuera o muy retirado del lugar. Pero también, si estoy dentro de la ciudad, me va a decir, no, eso no vale. Tiene que ir a su casilla respectiva. Oiga, pero yo estoy ahorita en el Estado de México. Ah, ok. Como es una votación, por ejemplo, federal, puedo realizar la votación. Puedo acudir a una casilla especial y realizar o dar mi voto. En realidad, ¿cuántas planillas ponen? ¿Cuántas hojitas para los votos ponen? Tal vez 20, tal vez 30, porque no es muy común que una persona se mueva tanto durante esos días. Pero pues bueno, parte de este juego electoral. Ahora, uno de los delitos más comunes, pero difíciles de comprobar a veces, es la cuestión de la participación de los funcionarios públicos, perdón, dentro de los resultados o participando con materiales o ayuda particular para su partido de adscripción política. ¿Esto cómo es? Situación, por ejemplo, a mí me tocaron por ahí varios casos eh, cuando anduvimos ahí en la cuestión electoral, y entre ellos era alguno que no lo consideraría un delito. Simplemente, ¿qué le dijeron al ayuntamiento? Oye, ayuntamiento, necesitamos sillas, necesitamos mantas. Muy bien. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Fue y nos colocó sillas y colocó mantas. Todo esto correcto. ¿Cuál fue lo incorrecto? Que estas sillas y estas mantas llevaban los logos de partido político. ¿Qué se hizo? Se pidió se cambiaran y ya, todo correcto. Por ahí otro caso particular. Hubo curiosamente algunos vehículos oficiales que ayudaron a trasladar o ayudaban a trasladar personas de una casilla a otra. Curiosamente, alguien se da cuenta, le saca video, le saca fotografía y se pudo acreditar que no había el permiso, no había la autorización ni la justificación para hacer el traslado de personas en vehículos oficiales, y que por el hecho de haber sido en vehículos oficiales automáticamente incurrían en un delito electoral. Cuestiones bastante, les digo, son bastante sencillas la práctica electoral. El problema es el entorno en que se da, que es bastante amplio y que se presta para la manipulación en ámbitos generales. Ahora, en los delitos electorales, ¿cuál es el objeto jurídico protegido? La voluntad de las personas, como hablábamos en la cuestión de los contratos. En esta cuestión, a pesar de ser parte de derecho penal, se habla de la voluntad. Aquí la voluntad es un elemento esencial para poder otorgar o desarrollar la cuestión de los votos. Si no hay voluntad, no hay voto. Así que, ¿qué es lo que se protege? La voluntad de las personas en torno a su elección o su selección de candidatos o de partidos políticos. Ahora, vamos a cambiar ahora a otro tipo de delitos que tienen bastante semejanza, pero que tienen un pequeño gran problema. Para para este cambio, les voy a pedir, por favor, que vayan y busquen ustedes la Ley General de, espérenme, les doy bien el título, perdón, Ley de Vías Generales de Comunicación.
Lo van a encontrar ahí en PDF, porque los siguientes delitos que vamos a ver son los delitos que van en contra de las vías de comunicación, que están muy vinculados precisamente a esta cuestión de los delitos electorales, porque por la dificultad para identificarlos y también ahora por algunos detalles técnicos en torno a sus aspectos. De esta ley, vayamos primero al primer problema que tenemos, que es en el artículo primero. Los que ya abrieron este documento se dieron cuenta del problema. ¿Cuál es el problema? No tengo una clasificación en la actualidad de las vías de comunicación. ¿Qué son las vías generales de comunicación? ¿Por qué? Porque nuestro artículo primero, todos los puntos fueron derogados entre el 93 y 1995. ¿Por qué no representa un problema? Porque ustedes se han dado cuenta que en muchos delitos que tienen que ver grandes cantidades de gente o que pueden ser intervención de comunidades o sociedades, en muchos momentos se les señala que están realizando delitos en contra de las vías de comunicación. Caso, ¿qué sucede cuando cierras una carretera federal o estatal? Chécalo y dice, oye, está realizando un ataque a las vías de telecomunicaciones, o perdón, a las vías de comunicación. ¿Por qué? Pues está cerrando una carretera que está obstruyendo el transporte de mercancías o de información. Ah, ok. Pero, primer problema, ¿dónde las clasifico? ¿Dónde las acomodo? Si todos los puntos del punto primero al punto décimo están derogados, ya no pertenecen a este aspecto. ¿Cuáles son las únicas que quedaron incluidas en esto? El punto número 11, las rutas del servicio postal. Dentro de todo esto que derogaron, ¿qué había ahí antes? Carreteras, autopistas, estaciones de radio, líneas como el telégrafo, las líneas de el cableado para la televisión de cable, las antenas de transmisión, todos estos quedaron fuera de esta protección de vías de comunicación, precisamente porque cambiaron en su rubro económico, lo cual nos mete en un problema bastante difícil a nosotros para poder estipular ahora cuáles son los delitos en contra de las vías de comunicación. Entonces la pregunta, si yo cierro una autopista para manifestarme, ¿estoy violando la ley de comunicación? Ya no. Entramos a una situación completamente distinta. ¿Por qué? Porque en el afán de proteger una área, desprotegieron otra de cuestión bastante notoria. No sé si se habían dado cuenta que en tiempos bastante actuales, eh, las sanciones a las personas que tomaban las casetas
limitaban el acceso en las autopistas o carreteras, ya no se les daba el mismo tratamiento que se les daba hace 30 años, donde sí estaba considerado un delito de importancia mayor la cuestión de el daño o el cierre de las vías de comunicación. Ahora, les voy a pedir que busquen, por favor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sí, búsquenla en sus celulares, por favor, y tengan estas dos legislaciones que estamos checando ahorita, precisamente porque son la base precisamente para estos delitos. Uh-huh. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora, esta cuestión de los aspectos de comunicación ya no va a entrar meramente dentro de la comunicación como la que teníamos anteriormente, donde hablábamos acerca de la cuestión de que de los correos que quedaron, son las únicas que quedaron protegidos dentro de esta ley de comunicación de manera notoria. Aún así, en la ley de comunicación todavía se considera el aspecto de las concesiones, de las autorizaciones o permisos para modificar o utilizar la cuestión de la comunicación. Pero ahora, esta ley federal de telecomunicación y radiodifusión nos va a señalar cuál es lo permitido para estas cuestiones. Un segundito. Artículo primero. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos séptimo, artículo 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De qué nos hablan estos artículos? Algunos de ellos de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Algunos nos hablan acerca de el manejo económico y la obtención de ganancias a través de los servicios de radio y telecomunicación. En el 27, si ustedes recuerdan, nos habla también del territorio. El territorio va muy relacionado a esto precisamente porque anteriormente no se le daba esa consideración a ese espacio aéreo principalmente. Pero ¿por qué hablamos del espacio aéreo? Porque ¿por qué medios se transmiten las telecomunicaciones en la actualidad? Las vías aéreas. Para esto tenemos que tener un poquito de conocimiento de telecomunicaciones. ¿En qué consiste este aspecto de las telecomunicaciones? Es, la verdad, bastante sencillo. Durante mucho tiempo nos señalaban en qué correspondían, en qué se señalaba nuestro territorio mexicano. Nuestro territorio mexicano abarca el mar continental, la plataforma y todas las montañas y todo lo necesario dentro del territorio nacional. Nos da los límites dentro de nuestro territorio. Ahora, ¿qué va a suceder con ello? Con ello nos va a decir, señores, mira, las vías de comunicación terrestres ya las tenemos ubicadas. ¿Dónde? Las carreteras que corren sobre el territorio nacional.
Todo bien. Ya las dimos en concesión, sí, ya las dimos en concesión. Son tus 1,000 pesotes para ir a Vallarta y de regreso. Ah, todo bien. Situación, ya tenemos un espacio y está limitado por la ley y está autorizado como una concesión. Bien. Oye, pero sucede que hay una nueva idea, una nueva forma de manejar esto. ¿Qué crees? Durante muchos años se manejaron dos espectros de comunicación dentro de las comunicaciones. ¿Ustedes conocen? El AM y el FM. Si prenden su radio, que bueno, ya está pasado de moda, pero cuando vas en carretera o vas en ciertos lugares, pues todavía recurres a tu radio cuando se te acabó algo por ahí o te quedaste sin señal para el celular. Las dos frecuencias de transmisión de información que se utilizaban vía radial era la amplitud modulada, el AM, o la frecuencia modulada. ¿En qué consiste esto? Estas son ondas de radio que se transmiten a través del aire, a través del espacio aéreo. ¿Cuál es la diferencia? En la amplitud modulada, estas ondas de radio tienen esta forma. Y característica, esta amplitud estaba modulada porque cada una de estas ondas medía 3 metros. Cada una de estas llegaba a un espacio de 3 metros, 3 metros, 3 metros, y se iba llegando para llegar ¿a dónde? A una antena de telecomunicación, y esta antena recibía esta señal que tenía un tamaño de 3 metros. Había algunas que tenían de 1,000 metros, 2,000 metros, 3,000 metros, pero ¿dónde se transmitía esto? Por medio del espacio aéreo. Posteriormente, ¿qué sucede? Aquí la amplitud está modulada, 3 metros. En la frecuencia modulada nos hablaba que era un espacio de este tipo, donde la frecuencia era este movimiento que se daba dentro de la onda de radio. ¿Cuál es la diferencia? Esta onda de radio se transportaba de una manera más rápida. Característica de esta de 3 metros, que era el AM. El AM, al llegar a una pared, al llegar a un cerro, llegar a un barranco, esa frecuencia se quedaba ahí, o por decirlo ahí, se bloqueaba, se caía porque no alcanzaba a transmitirse hacia el otro lado. No sé si recuerdan ustedes que vas en carretera y después de ciertos kilómetros o cierta distancia se pierden las estaciones de radio de AM. ¿Por qué? Porque tiene que haber una antena a cierta distancia para que retransmita esa frecuencia por el tamaño de su modulación. Y tiene que haber otra antena repetidora para que la transmisión se siga moviendo a distancia. En la frecuencia modulada no ocurre esto. Aquí la frecuencia modulada es como si yo aventara algo y que fuera y bajara y subiera de acuerdo al terreno. No se bloquea por la distancia. Se hace a la forma que sea necesaria la frecuencia modulada. Curioso, donde se te acabó el AM, hay FM. Chéquenlo, las estaciones y también situación, no todas las estaciones de radio tienen la suficiente potencia. ¿Por qué? Porque esta podía llegar literal. Esta tenía que tener una antena repetidora cada 1,000 kilómetros. La de FM tiene que tener una antena repetidora cada 10,000 kilómetros. ¿Y viajaban en dónde? Bueno, esta es la cuestión para entender qué forma tienen. Uno, la frecuencia modulada es ondulaciones
establecidas y que tienen una distancia. En cambio, la frecuencia modulada, la frecuencia se modula y le da espacio. Le dice, mira, esta es una onda de este tipo, va a ser cuadradita y mide 10,000 Hz por cada una de estas líneas. Ah, ok. Eso es lo que se va a transmitir de una estación, de una antena de radio a otra antena de radio. Cuando es recibida en nuestro radio de casa, en el radio del coche, es donde se transmite, donde se recibió esta frecuencia de radio. Todo bien hasta aquí. Una vía de comunicación, un sistema moderno, donde por medio de ondas electromagnéticas llegan a nuestra estación de radio, nos pasan la información y llegan a nosotros. La otra, que fue la muy común en el siglo antepasado, la cuestión de el telégrafo. El telégrafo, ¿qué diferencia tiene? Que es por medio de un cable que manda frecuencias eléctricas y por medio de toquecitos, tic, 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 se llevaba la señal, que era una onda meramente también electromagnética. Problema, solamente quien estuviera conectado al cable podía recibir esta información. Ahora, si yo tengo mi radio de AM, puedo recibir la onda de frecuencia de AM. Si tengo radio de FM, puedo recibir la onda de frecuencia de radio de FM. Incluso curioso, si ustedes checan en sus celulares, viene una aplicación de radio FM. Pero ¿qué es necesario para poder conectar esta estación de radio o estaciones de radio de FM? Que tengas una antena. ¿Qué te pide como antena? Tus audífonos. Para poder, incluso la aplicación te pide en automático que conectes sus audífonos para que funcionen como antena receptora de la frecuencia de radio. Esto es dentro de la cuestión de electrónica. Eso es meramente para entender cómo funciona esta cuestión de las telecomunicaciones. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con el artículo constitucional? Pues miren, estamos ya en el territorio mexicano, que tiene montañas, tiene valles, y pues por acá está la cuestión de la playa. Todo bien. Ya hablábamos que qué va a suceder. En un momento dado, las vías de comunicación o de telecomunicaciones van a empezar a funcionar y vamos a tener por aquí nuestra estación de radio. Que va a tener su antena y que va a transmitir señales de radiofrecuencia a través del territorio. ¿Y cómo lo va a hacer? Situación, hablamos que la frecuencia modulada FM va a mandar sus ondas de radio de esta manera, en donde a cierta altura, a cierto nivel, dentro del territorio mexicano. Ah, ¿qué sucede después? Vienen las de FM. FM. ¿Qué sucede con las de FM? Estas frecuencias van a llegar también hasta cierto punto. Va a haber esta transmisión de información. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esto eran vías de comunicación o sistemas de comunicación que había dentro del territorio mexicano o que se autorizó a partir del descubrimiento. Servía para mantener la comunicación desde este lugar a 1,000 kilómetros de distancia o 10,000 kilómetros de distancia para que fuera recibido por esta antenita. Y esta antenita retransmitía la frecuencia o la onda de radio hacia otro receptor que podía ser un radio, un barco, un auto, un tren, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucedió con el tiempo? Empieza a haber un aspecto importante dentro del desarrollo económico. La transmisión de radio empieza a tener un desarrollo económico de manera importante. Los programas de radio no solamente van a transmitir información, van a vender productos, van a vender servicios. Y a partir de que estos servicios tienen un costo o un valor, el Estado mexicano
va a limitarlos. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer, oye, ¿sabes qué? El tener una estación de radio es un buen negocio, porque yo puedo vender publicidad y la puedo hacer llegar hasta los lugares más lejanos del país. Ah, excelente. Y de esa manera yo promociono o le doy publicidad a mis productos. Todo bien hasta ese momento. El Estado mexicano dice, muy bien, bueno, pues les voy a dar permiso de que utilicen las frecuencias de radiocomunicación dentro del territorio mexicano, pero las vamos a limitar de acuerdo al rango de qué, de altura. Les decía, ¿se acuerdan que les pusimos que una medía 3 metros y otra se transportaba de otra manera? Y te va a decir, mira, aquí a esta altura va a haber espacios designados para el tipo de frecuencia o de onda autorizados. ¿Ok? Yo, Estado mexicano, voy a garantizar que la gente se pueda comunicar de un lugar a otro por medio de esta cuestión y también lo voy a controlar. Tenemos las leyes de radiocomunicación que precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes delimitaba y te decía, mira, para este lugar o para este espacio pueden utilizar radios de comunicación de onda corta que pueden tener 100 kilómetros de espacio para comunicarse y que va a transmitir a 1 metro de altura dentro del espacio aéreo. Después van a venir otros a 10, a 5 metros, a 10 metros, a 100, a 300, a 1000 metros, a 10,000 metros, 20,000 metros, hasta llegar a la cuestión de las comunicaciones vía satelital o ahora las comunicaciones vía celular. ¿Y qué va a suceder con ello? Que voy a delimitar cuáles están permitidas para uso civil, para uso comercial y para uso gubernamental. Anteriormente, aquí en el estado de Jalisco, los sistemas de comunicación que se tenían entre las corporaciones policiales, había dos tipos. Uno que era una frecuencia local que abarcaba los espacios abiertos dentro de un municipio y que tal vez podía alcanzar 50 o 100 kilómetros de distancia esta señal, y había algo que le llamábamos troncal. La troncal era una frecuencia de radio que transmitían desde aquí, desde la capital, desde el centro, hasta los lugares más lejanos, por ejemplo en la sierra, y que se escuchaban aquí por el tipo de frecuencia de radio. Ahora, ¿qué se considera realmente un delito en contra de las vías de comunicación? El mal uso, el ataque o la intervención a limitar o bloquear la transmisión de información de un lugar a otro. Ahora, nos señalaba el artículo primero, regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, que es precisamente esto. ¿Dónde interviene nuestro artículo 27 y artículo 28 constitucional? La delimitación dentro del espacio aéreo. El espacio aéreo va a estar delimitado en ciertos puntos para la transmisión de comunicaciones o telecomunicaciones de acuerdo a lo estipulado en el estado. Cada estado lo va a delimitar. Algunos dicen, no, yo tengo hasta 10,000 metros de espacio aéreo, hasta 20,000, hasta 30,000 incluso. Les digo, ahora tenemos la cuestión de los satélites, donde la comunicación satelital entra de manera notoria en este aspecto. Ahora, artículo segundo. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. En la prestación de dichos servicios está prohibida toda discriminación por motivo de origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales
o el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Qué tenemos aquí implícito? La cuestión de los derechos humanos. Cualquier persona puede participar y puede realizar transmisiones de radio sin que intervenga esta cuestión de discriminación. El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro electromagnético. Perdón, radioeléctrico. Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Situación. ¿Quién va a controlar, quién va a delimitar las formas y los tipos de telecomunicación? El Estado mexicano. Pero también te va a dar la libertad para que tú puedas utilizarlos de manera extraordinariamente notoria. No sé si se dieron cuenta que en los últimos, bueno, a raíz de la pandemia, empezaron a crecer las transmisiones vía internet, como lo que estamos haciendo ahorita nosotros por medio de del sistema Zoom, que lo que estamos haciendo es un canal de transmisión, aunque aquí lo podemos considerar como una llamada telefónica para algunos de los casos, o una videollamada. ¿Cuál es la diferencia? De que esta vía de comunicación es solamente para aquellos que entraron a la reunión o que se les va a compartir esta reunión posteriormente en la plataforma o que van a tener acceso a esta plataforma que está siendo grabada. En cambio, en un programa de radio que está siendo transmitido, se transmite a cualquier persona que tenga un aparato receptor que pueda decodificar esta señal electromagnética y a partir de ello puedan recibir esta información. Ahora les decía, ¿cuál es la diferencia? Este es un medio de comunicación privado, por decirlo de alguna manera. Público porque tiene un acceso gratuito. ¿Para qué? Para que si no te convence o si pruebas esta aplicación de manera gratuita, digas después, oye, yo quiero contratarla, quiero adquirir un programa, quiero contratar todos los beneficios que tiene al hacer el pago de esta actividad. ¿Y qué va a suceder? Pues me van a dar otro tipo de beneficios. Pero si yo quiero o continúo utilizando esta versión gratuita, ese es el servicio que voy a obtener. Ahora, ¿decisión de quién? Es mi voluntad como persona, como ser humano, entrar y hacer uso de esta aplicación. En la vía comunicación pública es bastante semejante. La cuestión es, pues, ¿quiénes van a tener acceso a esta información? No solamente los que yo señale aquí, sino que todo aquel que tenga el aparato de radio para recibir la información puede tener su radiecito por allá en la sierra o en la costa y va a recibir la información de la misma manera, que es una transmisión pública. Y esto que hacemos nosotros es una transmisión privada. ¿Por qué? Porque solamente un grupo pequeño o delimitado de personas tiene acceso a ello. Ahora, algunos extras que hay que tener conocimiento dentro de esto. Todos sabemos que ahora estamos utilizando medios de comunicación o telecomunicación como la banda ancha. En el artículo, bueno, seguimos en el artículo 3, en el punto 4, perdón, punto 5, perdón, punto 4, nos habla de la atribución de una banda de frecuencia.
acto por el cual una banda de frecuencia determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación conforme al cuadro nacional de atribuciones de radiofrecuencias. Punto número 5. Banda ancha. Acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes a través de una infraestructura de red fiable, con independencia de las tecnologías empleadas, cuyos parámetros serán actualizados por el instituto periódicamente, porque esta cuestión de la banda ancha es algo nuevo que se está utilizando para las comunicaciones, como ahorita. Situación, me ha tocado estar ahorita en conferencias, por ejemplo, la semana pasada hubo una conferencia con una universidad en España y nos conectamos por medio del Zoom y la misma situación, la comunicación en vivo, en presente, a grupo particular, pero comunicación, una telecomunicación, una comunicación a distancia, cosa que era impensable de esta manera hace 100 años, pero que yo he estado, tengo que regularlas, precisamente porque estos medios de comunicación pueden, uno, crear ganancias económicas, dos, pueden ser utilizadas con otros fines contrarios al bienestar de la sociedad y del Estado. Pero también yo mismo Estado tengo que otorgarte la libertad para el uso de los medios de comunicación. Aunque no se preocupen, ahorita los de inteligencia militar están bien contentos con la clase, porque yo sé que también les gusta bastante la clase y están bien al pendiente que ustedes no lo crean. Porque todo lo que tenga que ver por comunicaciones es monitoreado, es verificado por las instituciones del Estado. Y sobre todo las clases de crimen. ¿Por qué? Porque luego hablamos de las bombas Molotov, hablamos de los meetings, hablamos de la estrategia de guerrilla, y automáticamente son palabras que son registradas y quedan verificadas para estarlas checando. Así que aguas cuando platiquen de esos temas en la red o en los sistemas de comunicación, precisamente porque son públicos, pero sí tienen cierto control todavía. Aunque se habla de la privacidad, pero digamos que sí. Precisamente, y más porque usamos la cuestión gratuita. Ahora, en el punto número 9, canal de transmisión de radiodifusión. Ancho de banda indivisible destinado a la emisión de canales de programación de conformidad con el estándar de transmisión aplicable a la radio o la televisión, en términos de las disposiciones generales aplicables que emita el instituto. Situación. La radiodifusión, que es la transmisión abierta, va a estar también delimitada. ¿Por quién? Por el propio Estado. Que también hablemos que ahorita ya es bastante libre, bastante amplio este tipo de transmisión, pero también si hay transmisiones que puedan ser consideradas nocivas, contrarias a los principios de derecho, de igualdad o a los derechos humanos o del Estado, van a ser bloqueadas o van a ser controladas o retiradas del aire. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues directamente, ¿quién controla las antenas de transmisión? El Estado. El Estado tiene control para hablarle, oye, Telmex, retírame esta línea o retírame tal área o tal punto, precisamente porque hay esto, o dame las ubicaciones. ¿Qué se hace, por ejemplo, en algunos de los casos que tenemos también nosotros en el ámbito jurídico, cuando buscan la localización de personas? Pues por medio de la triangulación. ¿Qué hacen la triangulación? Pues realmente le dices, oye, mándame, o mira, tengo ya mi orden judicial para que me des la ubicación de este número donde salió una llamada tal fecha, tal día, tal hora. Ah, ok. ¿Qué van a hacer ellos? Pues simplemente van a ubicarse. ¿Dónde fue recibida la llamada? Mira, aquí está la antenita. Aquí está la antenita. Este es el número, sí, lo tengo registrado con este número porque recibió transmisión de la antena que está ubicada entre el Cerro del 4 y el Cerro del Coli. Ah, ok. Dame distancias, pues sí. Y se hace una triangulación de aquí tantos metros, de aquí tantos metros, y se puede triangular la ubicación de una persona por su transmisión de telecomunicación. Ahora, eso es la cuestión práctica que se puede utilizar, porque todos los teléfonos son localizables. Al haber una señal, hay una ubicación, y cada uno de ellos tiene un número particular, o es un número único,
Diga lo que se diga, cada número es único y particular, igual que el número de serie o del sistema operativo que tiene nuestro teléfono. Y cada que haces una llamada o recibes información, queda registrado tu número de teléfono a donde fue recibida esta información. Todo bien hasta ahorita. Esto es parte de la cuestión de telecomunicaciones. Sí, es bastante apasionante también las telecomunicaciones, ¿eh? Porque a veces parece algo sencillo, pero es muy complejo en torno a saber quién puede manejarlas, cuáles son las reglamentaciones de su manejo y también cuáles son las limitantes. Les podría decir que, por ejemplo, en los años 60, 70, había algo llamado la Liga de la Decencia, que todavía se ve por ahí en algunas películas viejitas, y que iban a la Secretaría de Gobernación y le decían, oiga, la estación de Radio Ranchito está poniendo música indecente. Y literal, iban a la estación de Radio Ranchito y sancionaban a la estación por poner música indecente. Ahora ya ha habido una amplitud bastante notoria en torno a esto. Incluso, no sé si han visto que en programas de radio, programas de televisión, se permiten palabras altisonantes. Díganme, ¿quién no ha visto a Franco Escamilla? Imagínense, si en la época de, ¿qué les diré? De Tintán, del cine de oro mexicano, a alguien se le salía a decir una palabrota, tu película ya no salía. Notorio. Por decir pinche, por decir cabrón, tu película era prohibida para la difusión, porque rompía las normas sociales de las buenas costumbres en ese tiempo. En la actualidad ha cambiado, ya se permiten muchísimas cosas, el uso de la radiocomunicación, de telecomunicaciones, más que radiocomunicaciones ahora, telecomunicaciones, es muy, muy amplio. ¿Por qué? Porque encuentras de todo. Caso curioso también del mal uso de esto, la cuestión, por ejemplo, de la pornografía. Si nos regresamos a los años 60, donde había un control férreo de ese tipo de cuestiones, no había, los medios para obtener pornografía eran mínimos. No había, era prohibido, no solamente por la cuestión social, sino porque simplemente no pasaba, no había información, ese tipo de cuestiones. En la actualidad, como una cuestión de comercio, pues donde quiera que abres tú una página y se abren cuestiones de pornografía. ¿Por qué? Comercio. Incluso, no sé si hayan sabido que algunas veces ha habido páginas de partidos políticos que han sido hackeadas y que les han puesto pornografía en sus transmisiones. O hasta televisión de cable. En televisión de cable se han dado como 2, 3 ocasiones que han sido hackeados y les han colocado películas o cuestiones pornográficas dentro de su comunicación. Bueno, chicos, dudas, preguntas. Vamos a seguir todavía con esta fase, ¿eh? Apenas entramos a la cuestión de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es uno de los medios necesarios para la supervivencia del Estado. Anteriormente, pues era persona a persona. Ahora es persona a persona a una muy larga distancia. Como lo que estamos haciendo nosotros en la clase, literal. ¿De dónde tenemos compañeros? Tenemos compañeros del Estado de México, tenemos compañeros de Nayarit, tenemos compañeros aquí en Guadalajara, y donde estamos teniendo una información o una transmisión de información a una muy larga distancia. Pero como les decía, tiene sus límites y también pueden ser sancionados de acuerdo al Estado. Y pues chicos, para no encimarme con la siguiente clase, con esto nos terminamos el día de hoy. No se les olvide tener a la mano sus dos, la ley de comunicaciones y la ley de telecomunicaciones para la siguiente clase, que es lo que vamos a estar trabajando. Y pues un gusto, muchachos, y nos vemos la siguiente semana. Sale, maestro, cuídese mucho, muchas gracias. Gracias, igualmente. Pues se lo vamos consiguiendo. Cuídese. Muy bien, y tenga su legislación a la mano.
Vamos a trabajar sobre esas dos todavía. Sale. Muchas gracias. Cuídense mucho, Que tengan maestro. Le mandamos un que tengan abrazo. buen fin, que descansen, muchachos.